Este grupo de enfermedades se denomina enfermedades trombóticas venosas. Estas enfermedades trombóticas venosas comprenden a dos tipos de patologías principalmente, lo que es la tromboembolia pulmonar y lo que es la trombosis venosa. Ahora no vamos a hablar de trombosis venosa profunda, vamos a abocarnos por la implicancia cardiológica que tiene a la tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el concepto de tromboembolia pulmonar? El concepto es la presencia de trombos múltiples o únicos de gran tamaño, mediano tamaño o pequeño tamaño que se van a ubicar a nivel del plexo venoso pulmonar. ¿Ok? ¿Cuáles son los agentes causales? Bueno, cuando nosotros hablamos de la tromboembolia pulmonar, tenemos siempre que tener presente que todo va a estar desencadenado por un daño a nivel endotelial. Siempre va a haber daño endotelial. Patología vascular que nosotros veamos, en un momento de la fisiopatología va a haber daño endotelial. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de tromboembolia pulmonar? Aparte de este daño endotelial que se ha instalado, vamos a encontrar un enlentecimiento en el flujo venoso a nivel derecho vascular pulmonar. Esto se denomina estasis. Y como va a haber un enlentecimiento de este flujo, como la sangre venosa no va a circular fácilmente, eso va a generar que haya fácilmente agregación entre todos los diferentes elementos formes en la sangre, a lo cual vamos a llamar un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, estos tres factores, desde el punto de vista fisiopatológico, van a ser fácilmente evidenciables cuando hablemos de una tromboembolia pulmonar. Pero, ¿cuáles son los agentes causales? Una vez que nosotros encontramos esos tres aspectos desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que determinar cuál es la posible causa, cuál es el agente causal en sí para el estado tromboembólico pulmonar en el paciente. Puede encontrar eventos de inamovilidad o trastornos de la inmovilidad en el paciente, situaciones que condicionen estasis venosa y factores que favorezcan o que faciliten un estado pro-coagular. Hablamos de lo que es inmovilidad. Nosotros, más adelante, cuando tengamos ya más experiencia viendo cuadros de cirugía, cuadros de traumatología, vamos a darnos cuenta que los pacientes posoperados son aquellos que sufren mucho más frecuentemente este tipo de cuadros. ¿Por qué? Porque el estado de inamovilidad, luego, en su posoperatorio, hace que fácilmente se formen trombos. Esos trombos no solamente van a ser de elementos formes de la sangre, pueden ser trombos grasos, pueden ser trombos de aire, etcétera, etcétera. En estados de posparto, también pacientes que están en su puerperio inmediato o inmediato pueden presentar eventos trombóticos. El reposo prolongado, fracturas en extremidades, ojo, pero las fracturas tienen que ser específicas. Las fracturas que más van a estar presentes como agente causal en una tromboembolia pulmonar, fracturas de cadera, fracturas de huesos largos, caso fémur, caso tibia, ¿no? Son los que más frecuentemente van a presentar la probabilidad de que el paciente padezca además una tromboembolia pulmonar. Cuadros de estasis venosa, como las insuficiencias venosas, en el embarazo, también la mujer puede padecer tromboembolia pulmonar, estados de obesidad y viajes prolongados. ¿Pero en qué sentido? No es que el hecho de viajar 25 o 30 horas sea el factor condicional, sino la posición en la que se viaja. Cuando la persona viaja sentada por lapsos largos o periodos de tiempo prolongados, puede darse esa situación de la tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Estados procoagulantes, todo lo que tenemos acá. Patologías como las neoplásicas pueden, como una manifestación para neoplásica, presentar cuadros de tromboembolia. Vemos fármacos, vemos déficit de algunos factores dentro de lo que es la cascada inflamatoria, dentro de lo que es la cascada de coagulación, incluso algunas patologías hemáticas como la anemia hemolítica, la trombocitosis también pueden condicionar esto. Vámonos a aquellos estados trombóticos específicos, sistémicos, que pueden darse. Por ejemplo, a nivel de la vena renal, las trombosis pueden estar dadas en casos de fibrosis. En casos de colagenopatías, como el lupus, por ejemplo, estados de vasculitis, la diabetes mellitus también es un estado que puede condicionar procoagulación en el paciente. Condicionar los más importantes. En hemorragias pulmonares, por ejemplo, el Goodpatch, la hemorragia renal difusa, casos de TB y de EPOC también pueden condicionar eventos
coagulantes. La coagulación intravascular diseminada, estados de cirrosis y las cerebromias paroxísticas nocturnas también pueden condicionar estados de tromboembolia pulmonar. Entonces, hay que tomar en cuenta cuáles son los posibles agentes causales que el paciente puede estar determinado a presentar para que yo pueda identificar el cuadro. Hay varias formas de clasificar la tromboembolia pulmonar. Uno va a ser dependiendo, por ejemplo, en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a los condicionantes para la tromboembolia pulmonar. Otros van a ser aquellos que tienen que ver con el porcentaje o la cantidad de parénquima pulmonar comprometido en la tromboembolia. Hablamos, cuando nosotros queremos catalogar al paciente y a la tromboembolia pulmonar, dependiendo del porcentaje de compromiso, tenemos que hablar de lo que es tromboembolia masiva, submasiva y de bajo riesgo. ¿Ok? ¿A qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de tromboembolias masivas? Hablamos del compromiso parenquimal mayor al 75 o al 80%. Entonces, es muy poco parenquima el que está funcionante en el paciente. Gracias a Dios, son pocos los casos que llegan a una tromboembolia pulmonar masiva. 5% de los casos. Afecta un poco más, acá dice al menos la mitad de los vasos sanguíneos, 50%, pero 75% variando de la literatura que se utiliza. ¿Esto por qué? Vamos a encontrar disnea, vamos a encontrar síncope, estados de hipotensión y cianosis. Ahora, cuando eso continúa y no se evidencia un manejo, vamos a llegar al shock neurogénico e incluso puede haber falla multiorgánica en una tromboembolia pulmonar masiva. Cuando es submasivo, hablamos con un compromiso menor al 50%, y estos ya son casos que presentan una moderada presentación en sus características, son 20-25% de los casos en los que se presenta este tipo de tromboembolia pulmonar, y se caracteriza por presentar disfunción del ventrículo derecho con presión arterial sistémica normal. Acá ya hay una gran posibilidad de que el paciente tenga un deterioro clínico. ¿Y a qué me refiero con deterioro clínico? A que el cuadro clínico con el cual viene el paciente sea muy marcado. Acá ya puede haber eso. Definitivamente, cuando hay tromboembolia pulmonar masiva, pues el cuadro clínico está arrastrado. Acá puede hacerse evidente con cierta gravedad. Pero en la tromboembolia de bajo riesgo, aquella en la cual encontramos compromisos menores al 20 al 25%, son los más frecuentes. Representan el 75% de los casos aproximadamente. Y estos, por el momento en el cual se hace el diagnóstico, por la facilidad que se tiene para manejar ahora eventos trombóticos como los cateterismos o la virinolisis, que también se puede hacer de forma farmacológica, tienen un mejor pronóstico. Puede revertirse el cuadro en una tromboembolia pulmonar, pero que sea de bajo riesgo. Eso en cuanto al porcentaje más o menos de parénquima que se encuentre comprometido. Pero cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, hablamos de todos aquellos factores que le dan un riesgo alto a mi paciente de padecer una TEP, un riesgo moderado o un riesgo bajo. Por ejemplo, ¿en qué paciente que yo evidencio que esté evaluando en la consulta o hospitalización tiene alto riesgo de padecer una tromboembolia pulmonar? Entonces, con prótesis, lo que acabamos de hablar, fracturas de cadera, de rodillas o cirugías mayores, ¿verdad? Los politraumatizados también, y aquellos que tienen daño a nivel de médula espinal. Son aquellos que presentan gran riesgo de padecer una tromboembolia pulmonar. Los moderados, los que todavía no están cierto tiempo para actuar, aquellos que estén con un grado de inmovilización en extremidades inferiores, o aquellos que hayan presentado alguna secuela neurológica por un ACV, el puerperio también hay que tomar en cuenta, terapia de complemento con estrógenos, estados paraneoplásicos, tratamiento antineoplásico como la quimioterapia puede producir virus antipsicóticos, puede dar cierto riesgo de tromboembolia pulmonar. Procedimientos invasivos. La artroscopía de rodilla es un factor que también es condicionante moderado para padecer tromboembolia pulmonar. Y evaluación por catéteres o dispositivos venosos centrales también pueden provocar. Todo aquel procedimiento que sea invasivo, venoso o arterial me da en el paciente una probabilidad moderada de padecer una tromboembolia pulmonar. Y aquellos que tienen muy bajo riesgo, pacientes de edad avanzada, las cirugías laparoscópicas muy poco probable que produzcan TEP,
Los reposos que sean más de 3 días, pero que el paciente luego de eso se pueda movilizar, no va a haber ningún problema. En viajes más o menos de 6 a 8 horas, en los cuales tengamos que estar en una posición sentada obligada, no es tan causal como para pensar en una TEP. Y pacientes que tengan obesidad mórbida o incluso varices. El estado de gestación también da de por sí la probabilidad baja de padecer una tromboembolia pulmonar. Entonces, es importante esto que lo tomen en cuenta para determinar si el paciente tiene un riesgo bajo, moderado o alto para padecer tromboembolia pulmonar. Muy bien. Cuando yo hablo de criterios clínicos, me refiero a todos aquellos indicadores clínicos que debo encontrar en el paciente para pensar en la posibilidad de tener una tromboembolia pulmonar. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, así como teníamos los criterios de Framingham para lo que es insuficiencia cardíaca, antes teníamos los criterios de Weiss, los cuales eran criterios diagnósticos para tromboembolia pulmonar. Ahora no, así como los criterios de Framingham, los criterios de Weiss se han convertido en orientadores clínicos nada más para sospechar en la patología. Los criterios son estos que ustedes están tomando lo que están viendo en la pantalla. Puede haber clínicas de trombosis profunda, pueden haber otras enfermedades que pueden estar signadas a nivel pulmonar, hallazgos de taquicardia, frecuencias cardíacas por encima de 100 latidos por minuto, cuadros de inmovilización o antecedentes de inmovilización o cirugías previas, antecedentes de haber padecido algún tipo de enfermedad trombótica venosa, presencia de hemoptisis o incluso la presencia de una neoplasia como comorbilidad. Cada una de esas me da un puntaje y dependiendo de eso, yo determino si es que hay una alta probabilidad, moderada o baja para padecer una tromboembolia pulmonar. De estos hay un diagnóstico o un dato laboratorial que antes era el rol estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, que era la determinación del dímero D. ¿Qué es el dímero D? El dímero D no es otra cosa que un resultado de laboratorio que determina la facilidad con la cual en este paciente se están desprendiendo o se está alisando un trombo. Entonces, determina también, al darme ese valor, la mayor probabilidad o menor probabilidad, o un mayor porcentaje o menor porcentaje de presencia de trombos circulantes a nivel circulatorio. Pero el dímero D es un resultado no concluyente, no concluyente. Se utiliza otra forma de hacer el diagnóstico que vamos a hablar más adelante, que sí es el gol estándar. Pero sí, obviamente, si yo tengo un cuadro clínico que cuadra con lo de la enfermedad y eso le llamo dímero D, que sea positivo, que tenga valores que sean relacionados a la enfermedad, ya debo sospechar más o menos que podría estar relacionado a esto. Eso con respecto a los criterios de Weiss. Ginebra también es otra forma de clasificar o de tipificar o de valorar la enfermedad trombótica o la tromboembolia pulmonar, dependiendo también de algunos hallazgos. Por acá escapamos un poco más de lo clínico y nos vamos más a lo analítico, porque nos pide por lo menos tener una para determinar la presión de oxígeno, la presión arterial de CO2, etc. Y algunos datos adicionales, como son la edad, la frecuencia cardíaca, presencia de etc. También me va a dar una puntuación por cada uno de los hallazgos y ese puntaje me va a determinar una probabilidad alta, intermedia o baja de que el paciente padezca una tromboembolia pulmonar. Pero como les digo, son solamente orientadores, nada más. La escala PESI es también una escala de valoración para eventos de tromboembolia pulmonar, en el cual el paciente va a ser evaluado con cada uno de estos parámetros y también se determina el riesgo de padecer tromboembolia pulmonar. Acá hay aspectos de examen físico, hay aspectos de signos vitales, hay aspectos también que es necesario hacer una evaluación de análisis de gases arteriales, etc. para tomarlo en cuenta. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar en mi paciente en el cual yo sospecho de tromboembolia pulmonar? De los más frecuentes a los más infrecuentes, tanto lo que son síntomas como signos. Entonces, si estoy hablando de una tromboembolia pulmonar, mi paciente, principalmente la queja que va a traer para mí
es la dificultad respiratoria. Si es una tromboembolia pulmonar, significa que hay una porción de parénquima pulmonar que no está funcionando, una porción de parénquima pulmonar que no recibe un intercambio gaseoso adecuado, y eso va a condicionar hipoxia y por ende dificultad para respirar. Eso se añade el dolor pleurolítico, más o menos frecuente, un dolor pleurolítico también de tipo no pleurolítico, hemoptisis en algunos casos sí un poco más complicados, la síncope se puede dar acá también, los mareos, puede haber edema dependiendo si esto está yendo junto con el inicio de una falla cardíaca, o también puede haber sensación dolorosa. En cuanto a los síntomas, pero cuando yo ya evalúo al paciente, puede haber obviamente un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, dependiendo del grado de dificultad respiratoria, la diafórica se puede manifestar, fiebre, no es muy frecuente que digamos, va a haber irritación yugular, cianosis, crépitos, sibilancias, como hallazgos respiratorios a esta congestión. Una vez que la tromboembolia pulmonar se instala, y al haber un enlentecimiento del flujo venoso, va a haber una salida, va a haber una extravasación hacia el parénquima pulmonar, y eso va a condicionar la presencia de estos crépitos, ¿ya? Y también va a haber un proceso inflamatorio en la vía respiratoria, lo cual va a condicionar disminución en la luz de la vía respiratoria y por ende la presencia de sibilancias y bronquitis. Obviamente, si yo estoy viendo que el flujo aéreo va a estar disminuido por este proceso inflamatorio, debo sospechar que va a haber una disminución también del volumen vesicular, o va a estar disminuyendo su intensidad cuando yo consulte al paciente. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta eso, porque estos hallazgos están relacionados directamente a la frecuencia con la cual se va a presentar, ya sean los signos, o sea, los síntomas de la tromboembolia pulmonar. Fisiopatológicamente, ¿cómo es que se produce la tromboembolia pulmonar? Ya hemos hablado que es parte de las enfermedades trombóticas venosas, o sea, hay un trombo o un émbolo de por medio. ¿Ok? Entonces, este émbolo lo que va a producir una vez que obstruye el vaso o la vena que está a su diámetro, una disminución del lecho vascular. Y es que esto es obvio, ¿no es cierto? Si yo voy a obstruir un vaso, va a haber una porción de parénquima que se va a comprometer directamente. Y se va a dar una liberación de aminas como respuesta inflamatoria. Cuando hablemos de la disminución del lecho vascular, debo tomar en cuenta que esa disminución del lecho vascular va a producir un aumento en la resistencia vascular de esa región, de esa zona, y al aumentar la resistencia vascular también va a disminuir la perfusión. Obviamente es porque está obstruido el vaso. Ese aumento de la resistencia vascular produce hipertensión pulmonar, un aumento en la presión intraluminal de ese vaso comprometido. Esa es la hipertensión pulmonar, y eso va a condicionar la presencia de shunts o, al final, la instauración de un cor pulmonar. Si yo disminuyo la perfusión en una porción de parénquima, la consecuencia inmediata es que va a aumentar el espacio muerto. ¿A qué voy a llamar espacio muerto? El espacio muerto es la cantidad de parénquima que no recibe oxígeno de forma adecuada o está en apnea. Entonces, ese espacio muerto aumenta. Y disminuye el surfactante. ¿Qué es el surfactante? La sustancia que mantiene la forma de ¿No es cierto? Es el arquitecto de los alveolos, ¿no es cierto? Tenemos la idea nosotros de que un alveolo tiene la forma de un racimo de uvas. Y es esta forma de racimo de uvas lo que da la característica para hacer un intercambio gaseoso competente. Si se pierde el surfactante, el racimo de uvas colapsa. Y no hay cómo hacer intercambio gaseoso. Eso es un alveolo. Imagínense cuántos alveolos habrá en un centímetro cuadrado de parénquima pulmonar. Miles. En 10 centímetros cuadrados, muchos miles más. Entonces, hay que darse cuenta de que la proporción va a ser directa entre el espacio muerto que va a estar aumentando y la disminución de surfactante que se va a estar dando en cada uno de esos alveolos. ¿Qué es lo que produce esto? La disminución de surfactante, al producir el colapso de los alveolos, atelectasis. ¿Ok? Y el aumento del espacio muerto va a producir una alteración en lo que es el cociente ventilación-perfusión. La perfusión va a disminuir y la ventilación puede mantenerse todavía algo estable. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a producir? Al no haber un buen intercambio gaseoso, se va a dar hipoxemia. La liberación de aminas
que son sustancias estabilizadoras a nivel del endotelio. Cuando se va a dar, van a producir respuestas. ¿Ok? Una de esas respuestas más importantes es el espasmo bronquial. Significa que el árbol bronquial, que tiene, por así decirlo, tubos más o menos rígidos que permiten el paso del aire, van a empezar a colar o van a empezar a disminuir su flujo de luz, y eso va a producir el espasmo, produciendo también a su vez disminución en el flujo de aire por esa vía respiratoria. Y no solamente la alteración se va a dar a nivel de la vía respiratoria, sino también se va a dar a nivel de los vasos. Va a haber vasoconstricción. Entonces, no solamente se va a dar el problema del espasmo bronquial, sino también la vasoconstricción. El espasmo bronquial en algún momento va a llegar a producir el cierre total de la vía respiratoria. Y cuando hay cierre total, significa que no hay paso de aire. Si no hay paso de aire, se pierde su surfactante y los alveolos colapsan. Y si colapsan, se van a dar las ATP. Y eso, alteración de la cociente de ventilación-perfusión, y eso, cuando se da la vasoconstricción, también hay una alteración, hay un aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Esto, como va a condicionar una alteración de esta presión a nivel de la pared vascular, va a haber extravasación, ¿no es cierto? Porque ya vamos a tener un momento, y eso se produce o se traduce en un edema intersticial. El parénquima pulmonar empieza a congestionar. Y al darse este edema intersticial, se va a alterar la capacidad de hacer perfusión. Hipoxemia. Y otra complicación va a ser, a raíz de hipoxemia, como una respuesta compensatoria, la taquipnea. El paciente empieza a aumentar en su presión respiratoria y por ende hipo. Eso es lo que produce, en resumidas cuentas, desde el punto de vista fisiopatológico, la presencia de un émbolo en la vía respiratoria. ¿Está claro? Sí, sí, el cor pulmonar es una patología que significa el corazón que sufre a causa de un pulmón enfermo. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar un paciente que esté en estadio de falla cardíaca, ¿ya? Le damos una radiografía de tórax y estamos con una cardiomegalia importante, pero el paciente no es hipertenso y no es diabético. Pero sí tiene un antecedente de un hábito tabáquico importante, haber estado sometido de forma ocupacional a asbesto, por así decirlo, y que provenga de zona rural, o sea que está sometido a biomasa también. Entonces, lo primero que tengo que pensar en ese sentido es que el pulmón no sea el que sea afectado, no solamente con la biomasa, que eso le da derecho a su época, sino también a la complicación que tiene el hábito tabáquico y la exposición a la alcohol. Entonces, ese pulmón, que ya tiene su época instaurado, tiene fibrosis pulmonar, tiene hipertensión pulmonar. Entonces, ese pulmón que está enfermo de forma primaria ha condicionado primero. O sea, si tiene hipertensión pulmonar, si hay aumento de presión en el lecho vascular pulmonar, ¿cuáles son las cavidades que sufren inmediatamente atrás? Todo lo que es corazón de derecho. ¿No es cierto? Entonces, va a haber primero una hipertrofia a nivel del ventrículo derecho, seguido con su cardiomegalia, con su dilatación, ¿no es cierto? Lo mismo con la aurícula derecha, y eso va a condicionar signos de falla cardíaca derecha. Entonces, es un pulmón enfermo, ¿ya? Que ha condicionado posteriormente una enfermedad en el corazón. A eso se refiere el cor pulmonar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, fisiopatología. Sí, ¿cierto? Y por último, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar? Cuando yo estudio una tromboembolia pulmonar, debo determinar primero, si es que tengo la posibilidad en mi hospital, cuál es el porcentaje de parénquima pulmonar del cual yo dispongo para intentar estabilizar a mi paciente. De eso depende que yo lo tenga en una sala general o lo tenga en una área crítica. ¿Ok? Entonces, voy a hacer todo este menjunje de situaciones y voy a llegar a utilizar un nivel, a utilizar imágenes, y en base a eso, incluso el ecocardiograma, y en base a eso tomar decisiones. Entre estos tres, si yo quiero determinar cuál es el porcentaje de parénquima pulmonar que tengo viable, entonces la angiotomografía pulmonar es el gol estándar para diagnosticar tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque esta angiotomografía
va a determinar en las imágenes hasta qué punto está llegando el flujo venoso y dónde se detiene, se desaparece. Y eso me va a dar una idea de todo el parénquima pulmonar que está comprometido a raíz de la presencia de ese trombo en esta ubicación. El libro de me ayuda, sí me ayuda como orientador. ¿Okay? El ecocardiograma me va a ayudar, también me va a ayudar como orientador diagnóstico. Pero definitivamente el que me va a dar el objetivo va a ser la angiotemia o la angiotomografía. ¿Ok? Listo. Diagnóstico diferencial, siempre es importante que lo sepan. ¿Ya? Van a haber patologías que van a tener una presentación clínica similar, un curso de la enfermedad similar que puede parecer naturalmente pulmonar sin serlo. Por ejemplo, los infartos de miocardio pueden en algún momento de su evolución parecer enfermedad pulmonar, cuadros neumónicos, cuadros de falla cardíaca congestiva izquierda, las miocardiopatías también, asma, pericarditis, incluso las neoplasias citotóxicas también pueden estimular el cuadro. ¿Ya? Los neumotores, los frustrocolitis también. ¿Ya? Y esto creo que lo hemos visto en varias patologías y no hay que tomar en cuenta cuadros de ansiedad. También pueden estimular un evento de tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Siempre tomen en cuenta. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre este? Aunque no se haya quedado claro. Está clarísimo. Está simple, ¿no es cierto? Ojalá que sea simple. Ok, eso sería todo, chicos.